Desde la camioneta del funeral, Isabela vio la casa chueca recortada en la ladera y sintió que no era una casa, era una pregunta clavada en el aire, como si todo el pueblo se hubiera puesto de acuerdo para que jamás fuera recta, como si alguien la hubiera dejado así, a propósito. Venía de enterrar a Rafael, todavía olía a veladora y a humo frío, y en su sala 6 miradas pequeñas ya empezaban a hacer cuentas sin saber sumar. Renta, tortillas, escuela, medicina. El tipo de números que no se anotan porque se sienten en la garganta. Entonces aparece doña Estela, la mujer que en el pueblo no necesita gritar para dar órdenes, la que guarda secretos como quien guarda cuchillos envueltos en tela. Isabela trabaja en su hacienda, callada, firme, hasta que una tarde el nieto de Estela cae al lago. Un segundo, un resbalón, un silencio, y el agua tragándose un apellido. Isabela se lanza, el frío la golpea, el niño pesa como un costal mojado, y cuando lo saca, no hay aplausos, solo una mirada de Estela que parece firmar algo invisible. Al día siguiente, Estela le pone una llave en la mesa. La casa chueca es tuya. Y ahí es cuando el aire cambia, porque el pueblo no ve un regalo, ve un error que debe corregirse. Ven a una viuda con 6 hijos sentada encima de algo que no le corresponde. Y dentro de esa casa hay una puerta interior con un candado oxidado y una frase raspada en la madera como una sentencia. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. ¿Promesa o advertencia? Porque cuando Isabela mete la llave, el metal chirría como si la casa respirara. Y afuera, en la oscuridad, alguien ya está mirando la pared, no para admirarla, sino para abrirla a la fuerza. Y lo peor no es lo que hay detrás de esa puerta. Lo peor es quién está dispuesto a hacer lo que sea para quitárselo. Una casa inclinada como si todo el pueblo hubiese conspirado para que nunca fuera recta. Una casa que, desde la camioneta del funeral, se recortaba en la ladera como una pregunta sin contestar. ¿Un pago o una trampa peligrosa? Isabela Ramírez miró esa silueta con la garganta apretada y con las manos todavía perfumadas del humo de los veladores. Su esposo, Rafael, ya no estaba. El cuerpo enjuto que habían llevado a la iglesia, la voz quedada del cura, el murmullo de condolencias que en realidad eran cuentas multiplicadas en la cabeza de la viuda. Renta, tortillas, escuela, medicina. 6 miradas pequeñas en la sala de su casa, cada una sosteniendo una parte de la tristeza y otra parte de la rutina peligrosa de los que siguen vivos. Emiliano, el mayor, se recargó en la pared con la bolsa de cemento del bolsillo, tratando de aparentar más coraje del que sentía. Mateo recogía silencioso los juguetes esparcidos, una llave oxidada, una ruedita de carretilla, un trozo de madera barnizado con las marcas del taller de Rafael. Santiago, Lucía, Carmen y Gael se refugiaron en la cocina, donde el fogón apagado parecía un altar que no encendían por no gastar gas. Isabela los observó uno por uno como quien hace un inventario para sobrevivir. Rostro por rostro, nombre por nombre, necesidad por necesidad. La miseria tiene maneras de hacerse presente con sutileza cruel. No fue un grito, sino un susurro que se filtró por la calle. La gente dejaba de mirar de frente. En la plaza, conocidos que antes saludaban con confianza, ahora desviaban la vista. En la tienda del señor Pedro, el crédito se volvió una pregunta incómoda. La señora del puesto de tortillas repitió un poco más fuerte el precio exacto para que se escuchara. No hubo maldad articulada en esos gestos, sino la matemática fría de los que temen no recuperar lo que ya han dado. Hoy, una familia es más riesgo que clientela. Isabela fue a la hacienda de la familia Mendoza por necesidad y también por orgullo. Nadie se levanta a las 5 de la mañana sin orgullo, pero el orgullo se vuelve una herramienta cuando el hambre aprieta como un cinturón. Allí, entre los álamos y las paredes encaladas, vivía doña Estela Vázquez de Mendoza, una mujer de paso lento y manos cuidadas, dueña de secretos y de un silencio que los acompañaba como un aderezo. El pueblo hablaba de ella con la mezcla de respeto y curiosidad que se reserva a las personas que escogen la soledad sin dar explicaciones. Doña Estela la miró la primera mañana con la misma precisión con que se mira una grieta en una pared.
no como amenaza, sino como algo que si se atiende puede dejar de crecer. «Necesito manos», dijo. «Hable con la muchacha de la cocina». No era una caridad pronunciada, sino una decisión calculada. Isabela entró a la hacienda con el saco doblado en la mano como quien lleva lo que puede ofrecer: trabajo y discreción. El trabajo en la hacienda no era fácil, era una coreografía de respeto y distancia. Isabela aprendió al compás de las horas: limpiar la casa grande, cuidar los huertos pequeños, atender la despensa de la señora. Doña Estela no era fría, era reservada. Tenía costumbres que a la gente le parecían casi rituales: el pañuelo siempre en el mismo bolsillo, una taza de chocolate espeso a la hora de la tarde y un caminar que medía los pasos como si midiera memorias. De vez en cuando, desde el corredor, le lanzaba a Isabela una mirada que no pedía palabras, pero aceptaba que se las dijeran si alguien quería hablar. El pueblo, por su parte, no tardó en empezar con su murmullo. ¿Por qué una viuda con 6 hijos trabajando en la casa de la señora millonaria? Decían que la casa que tenían a las fueras, la que todos llamaban la casa Chueca, estaba maldita, o en el mejor de los casos que era un pago de mala conciencia. Que la arrendó por pena, que la señora siempre hace cosas extrañas, que en esa casa hay cosas que nadie quiere ver. Las palabras, esparcidas como semillas secas, germinaron en desconfianzas. Isabela escuchó los comentarios con una mezcla de orgullo herido y un alivio torpe. La gente ya la conocía por lo que hacía, no por lo que perdía. En el rancho, la servidumbre hablaba con una deferencia calculada. Los peones recogían los caballos al anochecer con un paso más seguro. Pero en el pueblo, en la tiendita, en la primaria, algunos todavía la veían como una extraña en su propia casa. Esa ambivalencia la acompañó los primeros días. Llegaba al amanecer con el delantal todavía húmedo por la noche, ojerosa pero con los hombros rectos. Aprendió a mojar el cuero del pan para que el humo no se pegara, a entender el silencio del perro viejo que solo ladraba si alguien foráneo entraba a la bodega. Los niños, al principio, se quedaban en la casa de su tía o con la vecina, pero Isabela los mantenía cerca. Uno de esos horarios, tantos compromisos, y aún así los juntaba alrededor de una olla y les contaba historias que no hablaban de riquezas, sino de cómo Rafael les había enseñado a tallar una puerta sin necesidad de reglas. Fue Sebastián quien rompió la monotonía. El nieto de doña Estela, un muchacho con la cara salpicada de pecas y las manos aún suaves de quien no ha trabajado mucho, venía de la ciudad con el verano y la curiosidad de los hijos que lo han visto todo en fotos, pero no lo han sentido en la piel. A la orilla del lago perseguía libélulas y se inclinaba hasta tocar el agua, como si quisiera que el espejo le enseñara otra cara. Isabela la observaba desde la distancia, al mismo tiempo que arreglaba un bancal, con la atención protectora de quien sabe que el agua es un amigo confiable cuando se sabe nadar y enemigo irremediable cuando no. La tarde que cambió todo fue clara, y con un viento que picaba la superficie del lago hasta convertirla en un espejo quebrado. Sebastián, con las manos ocupadas en atrapar una rana que no quería, tropezó con una raíz mojada. Su equilibrio, inexperto, lo lanzó hacia adelante. El cuerpo pequeño de Sebastián se hundió con un chapuzón que cortó la tarde en dos. El ruido del golpe y el silencio que siguieron fueron como si el pueblo hubiese contenido el aliento. Isabela corrió sin pensar en nada más que en el agua que se tragaba a ese niño. Saltó desde la orilla con la ligereza del que no calcula riesgos, porque solo sabe una cosa: el que se cae cerca, hay que recogerlo. El frío del lago la recibió como una bofetada. El peso del cuerpo del niño se le ancló a los brazos como si fuera un saco de centeno. El mundo se condensó en 2 latidos, el suyo y el del niño. Arrastró a Sebastián hacia la superficie, lo sostuvo en la orilla. Le vio la cara blanca y la boca llenarse de barro y del agua tomada por el miedo. Cuando el niño abrió los ojos, fue como si la tarde se recompusiera en un antes y después. Doña Estela llegó, con la falda peligrosamente suelta por la carrera, la cara pálida como el papel de una carta vieja. Allí, en la orilla, no hubo elogios rosados del pueblo. Hubo una mirada que pesó más que 1000 palabras, la de una mujer que comprendió que el riesgo había sido una apuesta de vida. Isabela y doña Estela se sostuvieron la mirada como 2 personas que se reconocen por un acto esencial. En ese rescate, una había dado lo que tenía
y otra había recibido lo que no podía comprar. Esa noche la hacienda olía a jabón y a hojas de limón. Isabela fue a su cuarto con la ropa todavía húmeda por el agua del lago. Los hijos la esperaron al otro lado del camino, en la puerta de la casa pequeña donde vivían, y la abrazaron con la mezcla de gratitud y curiosidad que solo los niños tienen después de una hazaña. «Mamá», dijo Emiliano, con la voz quebrada por una mezcla de orgullo y miedo, «¿y ahora qué?». Isabela se sentó en la cama. La luz del candil dibujó su figura, y por primera vez esa semana permitió una oración corta y personal. Un gracias, dicho a solas, sin promesas, sin expectativas extorsionadas. No pidió prosperidad, pidió suficiente para no tener que mirar la cara de los otros con vergüenza. No fue una plegaria ruidosa, fue un intercambio íntimo entre una mujer cansada y la idea de que algo, en algún lugar, debía alinearse para darles tiempo. Al día siguiente, la conversación surgió como una ofrenda difícil. Doña Estela la llamó al despacho con un gesto que no necesitó palabras. Había silencio en la sala, donde siempre había un reloj que marcaba paso a paso la riqueza otoñal de la casa. En la mesa, una taza de chocolate ya humeaba, como una acusación suave de calidez. «Usted arriesgó su vida por mi nieto», dijo doña Estela sin pronunciar gratitud con gestos floridos. «No soy de las que cambian de oficio por un gesto, pero tampoco estoy hecha de hielo». Isabela no miró la taza, miró la mano que la sostenía. Suelta, la mano de Estela sostenía una llave. No era la llave de la entrada principal ni una llave de tareas. Era la llave de una casa que estaba fuera del pueblo, chueca, con el techo de tejas torcido y las paredes inclinadas por la memoria. «Quiero que tenga un techo propio», dijo Estela con esa firmeza que no admitía comodines. «La casa chueca es suya si la acepta. No hay renta, no hay comodatos. Es un pago, si quiere llamarlo así». El ofrecimiento, pronunciado con la corrección mental de quien administra bienes, llegó a Isabela como algo que podía ser un rescate o una trampa. El pueblo, por supuesto, oyó el rumor y lo convirtió en novela. «Un pago o una humillación», dijeron algunos. «Que la señora la quiere fuera de su vista», dijeron otros. Isabela, entre el alivio y el recelo, aceptó. No fue una decisión eufórica, fue una medida. Llevaba demasiado tiempo cargando a la familia, como si fueran piezas de fruto que se aplastan sin saber si volverán a dar sombra. El traslado a la casa chueca fue un ritual en sí mismo. La gente miró con la mezcla entre pena y satisfacción. Algunos vieron la mochila de Isabela y vieron pobreza. Otros, la talacha hecha digna de quien no se rinde. Don Aurelio Campos, el albañil del pueblo, ayudó a mover los muebles con una paciencia que olía a tierra y parche. Sus manos tenían la costumbre de arreglar paredes caídas con la misma ternura con que arreglaba una puerta. «Le voy a dar vuelta a esa casa como a una tortilla», murmuró, y en sus ojos hubo promesa de trabajo. La casa olía a humedad y a madera vieja. El piso crujía de maneras diferentes. Unos pasos sonaban como si ya hubiesen sido pisados por otras vidas que se inclinaban para atravesar puertas difíciles. En la cocina había una latita con monedas que alguien había dejado para pagar a quien retirara telarañas. Al abrir los cajones, Isabela encontró una inscripción raspada en la madera del marco de la puerta principal. Una frase desgastada por el tiempo que resonó en su cabeza con la contundencia de un destino. «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». Esa frase, escrita a mano con tinta ya casi borrada, le cayó como un sello. No sabía si la habían puesto como consigna o como advertencia. La repitió en voz baja, como quien comprueba que el idioma de los objetos todavía funciona. «Lo que proteges con tu vida». ¿Qué se protege con la vida sino a los que amas? La frase se ancló en su pecho con la densidad de un juramento. La casa tenía además una puerta interior que nadie abría. Una puerta cerrada con un candado oxidado y sin ningún letrero. Apenas una placa pequeña que a simple vista parecía haber sostenido letras que se desprendieron con el tiempo. Al lado del marco, una inscripción nueva, hecha con cuidado pero sin pretensiones, decía la misma frase que había leído en la cocina. Los dedos de Isabela rozaron el hierro frío del candado. En la mano de doña Estela, la llave que había traído para sellar el acuerdo parecía de otro mundo, sólida,
con relieves que nadie en el pueblo podría pagar. «Es mejor que la vigile», dijo doña Estela con voz baja. «Esa casa guarda cosas que no interesan a todos. Guárdelas con cuidado, Isabela. No vaya a creer que todo lo que brilla es pura historia, o que todo lo que pesa es un peligro. A veces lo que pesa sostiene la casa, y a veces pesa para que la gente mire». Isabela cerró los ojos un instante y volvió a la imagen de Rafael, recortada siempre en el taller. Pensó en las manos de su esposo, en el sonido de la sierra, en cómo construía no para embellecer, sino para que una mesa soportara el peso de la comida familiar. «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti», murmuró otra vez, como quien se arma de una sentencia para no ceder a las dudas. Cuando llegó la primera noche en la casa chueca, los niños se acomodaron en colchones en el corredor y escucharon el crujir de la casa como si fuesen velas encendidas cada vez que un madero decía una palabra distinta. La casa respiraba historias, y había un murmullo interno que parecía decir que todo lo que no se ve existe de todas formas. Isabela, en la oscuridad, tanteó el candado por la mano. Estaba frío, firme, una posibilidad en reposo. Afuera, los grillos se juntaron en el silencio y las luces de la hacienda a lo lejos parpadeaban como la ciudad de estrellas de doña Estela. Apenas amanecía, la casa daba una nueva impresión, más baja de lo que ella recordaba, pero también más acogedora. Los niños corrían alrededor, descubriendo rincones que antes no conocían. Emiliano encontró una caja con herramientas viejas, Mateo un cuaderno con letras de una caligrafía antigua, Lucía un espejo con marco tallado en madera que mostró su propio rostro con más sorpresa que belleza. En la cocina surgió una pequeña latita con monedas y Carmen la sostuvo entre las manos como si fueran piedras de río. Eran cantidades pequeñas, no fortuna. Sin embargo, la sensación de que algo podía cambiar crecía en Isabela como una hierba resistente. Pero la caja cerrada, la puerta con candado, permanecía. La inscripción de la puerta parecía mirarla cada vez que pasaba. «Lo que proteges con tu vida». Ella se volvió a repetir la frase como quien repite el nombre de un familiar querido. De pronto, esa frase dejó de ser un lema para ser una responsabilidad. Si la casa le había sido dada, había algo en ella que merecía protección, y la protección, en una comunidad donde la codicia duerme debajo de la cama, implica peligros. El pueblo, lento pero certero, empezó a hablar más fuerte. Las voces que antes susurraban ahora pronunciaban nombres. Rodrigo Mendoza, sobrino de doña Estela, un hombre con ambición de mediano corte y la mala costumbre de convertir la palabra derecho en complejo. Rodrigo había oído del rescate y del regalo. Para él, la lógica era simple: la fortuna no debe perderse en manos de quienes no saben administrarla. Una viuda con 6 hijos, eso no aguanta una herencia, dijo en la cantina, no con crueldad explícita, sino con la racionalidad de quien cree que el poder es una math lesson. Fernanda, la otra sobrina, no era menos complicada. Resentida por los gestos que la vida no le había dado, miraba a Isabela con la mezcla de culpa y deseo de venganza que se alimenta de la palabra merecer. La casa chueca se convirtió en el escenario donde muchos conservarían sus fantasmas. Los murmullos, al principio pueblerinos, empezaron a conducir a intenciones. Fue Rodrigo quien, en una sobremesa con clientes, mencionó que la casa podría ser revisada por el municipio, que una inspección de protección civil nunca está de más, que la estructura parecía inestable y que mejor, por seguridad, se le ponga atención oficial. Isabela escuchaba todo esto desde el umbral de la calle, como quien observa un río que se aproxima. No sabía si las piedras que veían eran la corriente o las ruinas de un puente derrumbado. Tenía que decidir si cerrar la puerta al mundo o abrirla y enfrentar la mirada de la gente. Sus manos, acostumbradas al trabajo fino de hilar y coser, ahora trabajaban también en otro tejido, aquel de la prudencia. No podía dejar que los niños crecieran con el temor instalado, ni que la posibilidad de perder aquello que ahora tenían se convirtiera en su nuevo estado. Un sábado por la tarde, mientras doña Estela hacía cuentas en su libreta, con esa calma que da la decisión consciente de heredar de manera diferente, Isabela vio a Rodrigo a la distancia,
Caminaba con una compañía de hombres que no eran forasteros. Algunos tenían la expresión de quien cree que su causa es justa. ¿Quieres venderla?, le gritó Rodrigo desde la entrada del pueblo, con la voz alta como si quisiera cubrir algo. Podemos arreglarla y darles mejores condiciones. No está en venta, respondió Isabela sin prometer más allá de eso. La respuesta fue más un límite que una explicación. Rodrigo sonrió con la ligereza de quien cree que la sonrisa es garantía. El pueblo lo miró, no tanto por violencia, sino por la posibilidad de que la discusión migrara al terreno legal. En su bolso, Isabela guardaba la llave que doña Estela le había entregado, una llave que no abría solo puertas, sino que también abría expectativas y recelos. A medida que los días pasaban, la frase inscrita en la puerta, «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti», se volvió un mantra doméstico y una brújula que marcaba el rumbo de sus decisiones. Isabela hablaba de ella con los niños sin grandilocuencia. Si algo pesa en esta casa, no es para que la codicien, sino para que la cuidemos. Y los niños, con esa sencilla lógica de los pequeños, juraron cuidar la casa como quien cuida a alguien enfermo. Doña Estela visitaba con menos frecuencia, pero cada vez que lo hacía, traía consigo detalles que revelaban prudencia y cálculo. Un sobre con papeles que hablaban de escrituras, la indicación de un notario de confianza en la ciudad y, en una ocasión, la mención de un coleccionista de la capital que prefería comprar de forma discreta y honesta. «No permita que la curiosidad la robe», dijo Estela en una de esas visitas. «Hay riquezas que no deben mostrarse sin discreción». Esa palabra, discreción, pesó como un cajón cerrado. Isabela comprendió que proteger no era solo cerrar la casa con llave, sino mover las piezas con cabeza. El lago, en su honestidad, continuó con su rutina. Los grillos no hablaban de herencias, solo lamentaban un insecto que les había roto la noche. Pero afuera, la ciudad era la ciudad y el pueblo era pueblo. Y en ese espacio intermedio, las intenciones encontraban muchas maneras de transformarse en acciones. Una noche, mientras las estrellas se encendían con la parsimonia de la paciencia, Isabela se sentó frente a la puerta cerrada del cuarto que nadie abría. Sostuvo la llave que le había dado doña Estela y la sintió como un peso y una responsabilidad. Los niños dormían. Afuera, la respiración de la tierra se oía como un latido. Dentro, el silencio parecía guardar secretos que todavía no encontraban nombre. Isabela apoyó la llave contra su palma y recordó la voz de Rafael en la mesa de trabajo cuando le enseñó a medir 2 veces para cortar una sola vez. «Más vale remediar que arrepentirse», le decía. Pensó en las posibilidades: vender una vajilla para pagar la escuela de Mateo, desprender pintura para arreglar el techo, regalar piezas para que la gente dejara de mirarlos como un riesgo. Pero también pensó en riesgo real, que alguien viniera a arrebatarles lo que con esfuerzo habían logrado sostener. La casa chueca, inclinada como un cuerpo cansado, parecía esperar la decisión. La inscripción, esa sentencia que ya se había clavado en la memoria, volvió a sonar en su mente. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». ¿Era una promesa o un aviso? Isabela cerró los ojos, sintió el metal de la llave frío contra su piel y exhaló con la fuerza de quien sabe que un acto definirá más que un día, definirá la curva de un destino. Si esta historia te interesa, comparte desde qué ciudad nos escuchas y suscríbete para más relatos. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Doña Estela llegó con una caja envuelta en papel de estraza y con una expresión que, lejos de ser solemne, denotaba resolución. «Hay cosas que usted debe saber antes de decidir abrir», dijo. «No todo lo que está allá dentro es historia. Hay compromisos, hay riesgos y hay otras manos que piensan que lo suyo les pertenece por derecho». En la mesa abrió el paquete con cuidado. Dentro había documentos con letras azules, sellos del notario y una pequeña nota escrita con una caligrafía detenida. «La casa es suya en escritura, pero la voluntad de su legítima propietaria establece condiciones», explicó doña Estela. «Usted ha trabajado con autoridad moral. Ahora tiene que pensar con cabeza de administradora. Hay que registrar,
notificar y, sobre todo, no dejar que la curiosidad deforre el lugar. Isabela leyó las palabras con los ojos concertados en la tinta. Todo era legalmente sólido. Un acta de donación, un protocolo ante notario, una cláusula de reserva sobre ciertos objetos que se mencionaban solo en términos generales. Doña Estela mencionó con naturalidad la figura de un coleccionista que podría ayudar a vender piezas con discreción y el nombre de un abogado de la ciudad que sabía manejar casos delicados de herencias y bienes. Fue como si Estela le estuviera entregando no solo una casa, sino un mapa para navegar la posible codicia. Pero las intenciones ajenas se movían con su propia lógica. Desde las sombras del rancho, desde los susurros de la cantina y de las esquinas de la escuela, comenzaron a circular miradas que buscaban el beneficio. La palabra inspección volvió a flotar en el aire como una mosca insistente. Protección civil, decían algunos, como si ese amparo fuera la excusa perfecta para revisar el interior de la casa y descubrir lo que allí había. La idea de un papel oficial que obligara a abrir puertas no era absurda. En un país donde la normativa y la interpretación van de la mano, cualquier pretexto puede convertirse en llave. Aún así, en la profundidad de su pecho, Isabela sintió una certeza pequeña pero firme. Había que actuar con prudencia, pero no con miedo. Proteger no era esconder la verdad, sino administrarla con responsabilidad. Llevó los documentos al notario que doña Estela le recomendó. El hombre, ceremonioso, le explicó con voz de protocolo que las escrituras la blindaban en términos legales, pero que siempre hay recursos para impugnar si alguien alegaba vicios o supuestas irregularidades en la donación. No se preocupe por eso hoy, dijo el notario, pero tenga en cuenta que la ley protege la voluntad expresa. Guarde sus papeles y actúe con documentación. Esa misma tarde, al regresar a la casa, Isabela observó a los niños jugando al pie de la puerta cerrada. Emiliano había construido una casita con los restos de unas tablas encontradas en el patio. Era una réplica tosca de la casa, pero firme. Los otros jugaban a ser quienes no eran, ferroviarios, maestros, carpinteros. Isabela se permitió un momento de felicidad pequeña, la imagen de sus hijos inventando futuros que no se parecían al pasado. Y sin embargo, al acercarse a la puerta cerrada una vez más, el candado brilló por un instante con la promesa de su apertura. Doña Estela le había advertido, no abra sin razón. ¿Pero qué es una razón? ¿La curiosidad o la necesidad? Isabela pensó en la frase una última vez antes de poner la llave en el ojo metálico. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. La llave giró con un sonido que no era dramático, pero sí definitivo. El metal chirrió una nota antigua y la cerradura cedió. El palo del candado se separó como un silencio que se rompe. La casa entera pareció contener la respiración. Isabela sostuvo la cerradura en la mano. Miró una vez más hacia la calle, donde la figura de Rodrigo se recortaba junto a otras sombras, y empujó la puerta con cuidado. Lo que encontró al otro lado no fue ni una fortuna episódica ni una trampa obvia. Fue un cuarto que olía a papel y a madera vieja, a polvo que guarda años. En la penumbra, algo llamó la atención, un brillo apagado aquí y allá, la silueta de cajas apiladas, marcos colgando inclinados, y en un rincón, una caja cerrada con llave. La puerta se había abierto, pero aún había más puertas dentro de esa habitación, y no todas estaban hechas para la vista. Isabela se quedó en el umbral, con la respiración contenida y con la certeza de que al otro lado, sus actos tendrían consecuencias que ninguno de los que la observaban desde la distancia podría prever. Afuera, el pueblo murmuraba, y el viento, como si fuera cómplice, hacía danzar las hojas del viejo ficus. Dentro, la inscripción resonó. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Eligió entonces cerrar la puerta detrás de sí con el candado nuevamente en la mano, sin resolver la curiosidad que la llamaba, pero con algo más que antes. Un sentido de responsabilidad que aumentaba con la medida en que el mundo externo, con su codicia y su miedo, se acercaba. Había decidido que abriría las cajas en compañía, con un notario, con testigos, no porque desconfiara de su propia capacidad, sino porque sabía que lo que guardaba aquella habitación no era suyo, pertenecía a la historia y debía ser administrado con justicia. Mientras se retiraba por el corredor con la llave en el bolsillo, una sombra se detuvo en la entrada. Rodrigo,
Con una sonrisa que no era sonrisa, observaba la casa como quien mira un terreno fértil. Su mirada cruzó con la de Isabela. No dijeron nada. En sus ojos había la promesa de movimientos que aún no se habían hecho y la amenaza de que el pueblo, por curioso, puede terminar siendo cómplice de su propia ruina. Isabela dejó la llave en una caja pequeña bajo la cama. Esa noche, al apagar la vela, volvió a repetir la frase inscrita: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». La frase sonó como un juramento y como una advertencia. Sabía que había abierto una puerta, pero no que había dado el paso definitivo. Sabía también que las decisiones que tomaría en adelante moldearían el destino de su familia y de la comunidad que poco a poco se volvía parte de la historia. En el silencio, la casa chueca pareció asentir. Afuera, el mundo seguía su curso, las voces del pueblo, la figura de Rodrigo que no se iba, la posible intervención del municipio como excusa para abrir puertas. Dentro, la llave dormía en la caja, fría, lista para ser usada con prudencia. La vida, para Isabela, ya no era solo sobrevivir, era custodiar con la cabeza fría y el corazón en guardia aquello que la vida le había puesto delante. Allí, en la penumbra de la casa inclinada, mientras el viento doblaba las ramas del ficus, la pregunta del título se mantuvo viva. ¿La casa era un pago de gratitud o una trampa peligrosa? La respuesta no sería inmediata, pero la primera ficha ya se había movido en el tablero. La primera ficha ya se había movido en el tablero. Los días siguientes parecían ordinarios, pero la calma estaba hecha de hilos tensos. Isabela organizó los papeles en una caja forrada con tela: acta de donación, protocolo notarial, copias simples, el número del notario, el recado del coleccionista que doña Estela había mencionado. Cada hoja era una defensa pequeña contra la posibilidad de perderlo todo por la gula ajena. Los niños, que hasta entonces miraban la casa como un territorio de juegos, comenzaron a entender que en aquel lugar había límites que no debían cruzar. No bajar al cuarto sin permiso, no tocar las cajas, no hablar con extraños sobre las cosas que había dentro. Rodrigo no tardó en mover su pieza. Su ambición no necesitó malas palabras para hacerse evidente. Le bastó la ley de los pasos lentos y constantes. Primero fue el rumor en la cantina. Un funcionario del municipio había escuchado una queja entre tragos. Después, la carta anónima que alguien dejó en la oficina de Protección Civil. Una denuncia que hablaba de riesgo estructural en la casa chueca, de tejas sueltas que podían caer en la calle, de una inclinación que representaba peligro público. En el papel no firmaban nombres. En el pueblo bastó mirar hacia la casa inclinada y decir: «Es por seguridad». Isabela vio la notificación al día siguiente. Era un oficio breve, con sello y número de registro. Inspección por riesgo de colapso. El lenguaje oficial desonó a sentencia. Podía imaginar el andamio en la fachada, la cinta de perímetro, a hombres con casco revisando sin cariño. Y detrás, el rumor y las sospechas abriéndose paso como agua entre las piedras. Llamó al notario que doña Estela le había dado. El hombre la atendió con una voz que parecía hecha para apaciguar. «No se preocupe, señora. La donación tiene efecto legal. Pero para ese tipo de inspecciones usted debe presentar la documentación y un dictamen técnico si el municipio lo requiere. Yo puedo acompañarla». No tardó en aparecer la figura incómoda de la política pequeña. Rodrigo, con su gabardina y su sonrisa de siempre, habló de forma pública de preocupación por la comunidad. Sugería, con la corrección de quien quiere quedar bien, que lo justo sería llamar a Protección Civil y hacer todo conforme. Nadie preguntó por qué, si era tan peligroso, doña Estela no había buscado arreglar la casa cuando aún la poseía. Nadie preguntó por qué era más sensato precipitar una revisión ahora que la casa pertenecía a una mujer humilde. Doña Estela, a su modo, volvió a escena. No porque quisiera protagonismo, sino porque su responsabilidad la obligaba. Fue ella quien, en la sala grande de su casa, pidió hablar con el comisario municipal. Caminó hasta la alcaldía con el paso sereno y la llave ya en el bolsillo. Su voz, cuando habló, no iba a la defensiva, sino a la puntualidad. Presentó las escrituras, señaló las cláusulas, pidió que cualquier visita se hiciera acompañada por el notario, que cualquier intervención se ordenara con base en un dictamen técnico independiente y, sobre todo, que nadie tocara el interior hasta que la situación estuviera clarificada. No por capricho, dijo,
sino por justicia. El comisario asintió. En el papel todo suena distinto. El sello, la firma, la fecha. Protección Civil programó una visita, con ingenieros y con el protocolo de rigor. Isabela asistió a la reunión con el notario y con doña Estela sentada cerca, como si su sola presencia pesara más que 1000 argumentos. Los ingenieros inspeccionaron el tejado, los muros, el cimiento. La conclusión fue técnica y práctica. La casa tenía hundimiento por un viejo asentamiento y por sobrepeso en una zona puntual. No era inminente el colapso del edificio entero, pero sí era susceptible de daño si no se reforzaba la cimentación. Se emitió una recomendación: trabajos de refuerzo estructural y supervisión. No hubo orden de demolición, ni petición de abrir cajas, ni registro forzado. Legalmente, la intervención estaba acotada y cualquier acceso al interior requería autorización del propietario. Eso no calmó el rumor. Rodrigo volvió a la carga, esta vez con palabras más agudas en la plaza. Si no se arregla, la casa será un peligro, repetía. Sus allegados, algunos con manos limpias y otros con sudor de ansiedad, le ayudaban a mover testimonios y a sembrar la duda. En las noches, hombres a su alrededor murmuraban sobre la conveniencia de verificar lo que hay detrás de esa pared. Una frase que, pronunciada con la intención adecuada, suena a orden. Isabela dormía con la llave cerca, pero ya no le bastaba el metal para sentirse segura. Empezó, discretamente, a anotar en un cuaderno la gente que pasaba por la casa, los rostros que se demoraban más de la cuenta, los comentarios que le llegaban. Tomó la precaución de avisar al notario y a doña Estela de cualquier paso fuera de lo normal. La noche que todo cambió de verdad no fue el día de la inspección ni la discusión pública, sino una madrugada en la que el pueblo dormía con la pesadez de siempre y la casa, junto al callejón, recortaba su sombra como un hueso saliente. Rodrigo, incapaz de esperar los trámites legales que él consideraba ineficaces, organizó un movimiento apresurado. Trajo a hombres que admitían la penumbra, con herramientas que sonaban a cerrojo y botín. Su plan no era entrar por la puerta, sino perforar, abrir una sección del muro que diera al cuarto cerrado, donde imaginaban que todo estaría a la vista. No buscaban negociación, buscaban eficacia. Isabela, que había decidido días antes poner guardias de confianza por la noche, un vecino y un muchacho con quien Emiliano estudiaba, escuchó el ruido primero como un cuchillo que raspaba el aire, golpes en la pared, un sonido hueco como de alguien que busca la cámara oculta. Corrió al corredor, despertó a Emiliano y salieron con linternas, con la respiración corta. Afuera, la figura de Rodrigo y los hombres trabajaban con la torpeza de quien no es experto pero tiene prisa. Empezaron a tumbar el revestimiento del muro donde se suponía que no había nada. Los niños, temblando, se ocultaron. Isabela no esperó papeles ni mediaciones. Tomó el teléfono y marcó al número directo de doña Estela. Su mano tembló, pero la voz al otro lado no vaciló. ¿Qué está pasando? Doña Estela no dudó. Llamó al comisario, al notario y a un contacto que tenía en la ciudad, un abogado que no trabajaba con espectáculos sino con eficacia. En minutos que parecieron décadas, la noche se llenó de luces de patrulla. La llegada fue abrupta. Faro tras faro, camionetas que crujían al frenar, voces que replicaban órdenes. Rodrigo, sorprendido por la pronta intervención, intentó justificarse con la palabra inspección, como si esa palabra, pronunciada con más volumen, le diera derecho. Los hombres que lo acompañaban buscaron un argumento. El comisario, con la actitud de quien no tolera el desorden, ordenó que depusieran herramientas. Se produjo un forcejeo, una discusión entre la excusa y la ley. La policía procedió con la detención por allanamiento y daño a propiedad ajena. La posibilidad de robo quedó clara cuando se encontraron herramientas de apertura y piezas marcadas como para extraer. Doña Estela llegó en su coche, apoyada en un bastón que no usó nunca en vano. Se acercó a la escena con la firmeza que había tenido siempre, y al ver a Rodrigo con las manos todavía sucias de cemento, no mostró odio, mostró documentos. El notario confirmó la donación. La policía, con el papeleo en regla, procedió. Rodrigo fue llevado detenido, sus hombres dispersos en la noche. La acción no terminó con violencia física, porque la ley en ese momento funcionó con la serenidad de los oficiales, pero sí terminó con la humillación del que creía poder arrebatar lo que no le pertenecía. En la madrugada, mientras los vecinos se acercaban a mirar, Isabela observó a Rodrigo sentado en una camioneta policial con la mirada vacía, frustración y algo más pequeñamente humano, la caída de alguien que había calculado mal. Esa misma mañana hubo una reunión formal en la alcaldía. Rodrigo presentó su versión, una supuesta preocupación por la seguridad. La policía presentó las actas, intento de allanamiento y daño. El notario, con documentos que llevaban sellos y firmas, dejó claro que la propiedad era legalmente de Isabela. El juez municipal fijó medidas cautelares, prohibición de acercamiento de Rodrigo y de sus allegados,
además de la obligación de respetar las escrituras hasta que un proceso, si lo hubiera, se siguiera por las vías correspondientes. La comunidad, que había sido testigo del teatro, sintió cómo la justicia pequeña del pueblo se inclinaba por la ley escrita. Algunos murmuraron que Rodrigo exageró, otros sintieron que la ambición se había vuelto literal. Con la amenaza contenida, Isabela pudo respirar con una libertad que no era ingenua sino justificada. La casa ya no era solo un objeto de sospecha, se había convertido en un punto de protección. Doña Estela, en la noche siguiente, volvió a la casa con un gesto de cuidado. Trajo consigo un sobre con dinero para los arreglos urgentes y una lista de nombres: don Aurelio y su cuadrilla para las reparaciones, Edmundo Salazar como puente para ventas discretas y el compromiso de ciertos vecinos de no hablar de lo que había en el cuarto. «No es suficiente con la ley», dijo Estela. «Hace falta la comunidad. Hágame el favor de aceptar ayuda». Isabela aceptó, no porque la protección de la ley le fuera insuficiente, sino porque había aprendido que la prudencia no es orgullo sino red. Don Aurelio y su equipo comenzaron por la estructura. Se reforzó la cimentación donde el hundimiento era mayor, se pusieron pilotes y se consolidaron las vigas. Se retiraron con delicadeza los revestimientos que, ocultaban siglos de polvo. Don Aurelio trabajó con paciencia y con bromas que servían para espantar miedos. «Le damos a la casa una segunda columna y a usted una segunda vida», decía entre clavos y mortero. La comunidad aportó mano de obra, pila de ladrillos, víveres para los albañiles. Lo que antes eran cuchicheos pasó a ser esfuerzo colectivo. La decisión más difícil fue qué hacer con lo que había en el cuarto. No era oro a la vista, eran piezas históricas, manuscritos, monedas antiguas, pinturas con marcos que habían visto mejores salones. Doña Estela, más práctica que romántica, había pensado en Edmundo Salazar, un coleccionista discreto con mano para valorar y vender sin espectáculo. Se trató todo ante notario. Se elaboró un plan de custodia y de venta gradual, con peritajes que certificaran el valor histórico y auténtico de las piezas, para que las ventas no fueran baratas, ni por el otro lado sacaran las cosas del país sin control. «La prudencia también protege el patrimonio», dijo Edmundo cuando vino a la casa, con guantes de algodón y ojos que parecían de antiguo comprador. Las ventas se hicieron en circuitos cerrados, galerías legítimas, museos regionales, intercambio por restauración en especie de algunas obras y, sobre todo, la decisión de no exponer el proceso en la plaza pública. Gracias a esos movimientos controlados, el dinero que entró no fue una lluvia súbita, sino una corriente que se dosificó. Isabela y doña Estela acordaron una cuenta especial y la creación de una figura jurídica, un fideicomiso, cuya finalidad sería la mejora de la casa y la fundación que Isabela quería crear para apoyar a viudas y familias vulnerables del pueblo. El notario redactó, con cuidado, las cláusulas: transparencia, administración compartida, informes anuales y la prioridad de educación para los hijos de familias en riesgo. Las reparaciones transformaron la casa. El techo se enderezó por necesidad técnica y por cariño simbólico. Las tejas nuevas brillaron como escamas de pez bajo el sol. Don Aurelio talló una columna que quedó como réplica de la mano de Rafael, simple, funcional, con la marca del uso. Los niños no dejaron de ayudar. Llevaban clavos, pegaban cartuchos de madera, sostenían conversaciones de futuro mientras pintaban las paredes. Cada brochazo era una promesa, y cada hogar reparado fue la respuesta a la frase que seguía siendo el latido del lugar: lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. El primer ingreso significativo por la venta de una pintura se guardó para pagar la escuela de Mateo. La segunda entrada fue destinada a un fondo para becas que llevaría el nombre del esposo fallecido de Isabela, Becas Rafael Ramírez. Emiliano encontró trabajo en un taller de la ciudad que lo aceptó como aprendiz mecánico. Con el tiempo se ganó la chance de estudiar por las tardes. Lucía obtuvo una beca en la Escuela de Arte Regional. Carmen empezó un curso de enfermería básica. Gael se inscribió en un equipo de fútbol. Santiago demostró habilidad con un pequeño acordeón que apareció entre las cajas y empezó a tocar en festivales locales. No era la prosperidad cómoda que venden las historias fáciles, sino la mejora sostenida que nace de decisiones prudentes. La fundación se llamó Manos que Levantan, en honor al oficio de Rafael y a la colaboración de la comunidad. No fue un monumento a la fortuna, sino una herramienta. Microbecas para madres solteras, talleres de oficios impartidos por don Aurelio y otros artesanos, un programa de apoyo alimentario en la temporada de cosecha. Doña Estela participó con discreción y con una donación que hizo figura de semilla, pero dejó la dirección operativa a Isabela y al comité que la integró.
formado por vecinos de confianza y por el notario como garante de transparencia. Edmundo continuó siendo un aliado. Las piezas que quedaban se ofrecían a museos, con la condición de que una parte de lo recaudado fuera devuelta en forma de programas culturales para el pueblo. En el proceso aparecieron tensiones nuevas. Fernanda, la sobrina resentida, no quedó en silencio. Intentó impugnar la donación alegando supuestos vicios de la voluntad, una narrativa que, aunque frágil, encontró oídos en algunos. El notario y el abogado, siguiendo el protocolo, respondieron con documentos, firmas y testigos. La impugnación no prosperó porque la voluntad de doña Estela había sido clara, testada y registrada. Aún así, las disputas sirvieron para reforzar la necesidad de transparencia. Cada venta, cada reparación y cada objetivo quedó documentado y se abrió a revisión de un comité ciudadano que evitó suspicacias. La comunidad que había visto el peligro de cerca ahora entendía mejor que la prudencia era también la mejor alfombra contra sospechas. El tiempo no borró las heridas, las cicatrices fueron más bien marcas de aprendizaje. Rodrigo, tras el proceso judicial, recibió sanciones administrativas y una multa por daño. Tuvo que enfrentar la vergüenza de haber querido adquirir a la fuerza lo que la ley protegía. Luego, con la cabeza más serena, algunos empezaron a ver en el descenso su oportunidad de reencaminarse. Nadie se enriqueció moralmente con la caída, pero la caída le enseñó a Rodrigo la templanza, que, tardía, no siempre es inútil. Fernanda, por su parte, empezó a asistir a las actividades de la fundación con recelo y con el tiempo pasó de la queja a la participación. Nadie fue convertido en héroe de la noche a la mañana. Sí hubo pequeños actos que mostraron que la humanidad tiene, incluso en la codicia, espacio para darse cuenta. Los meses se convirtieron en años. La casa chueca dejó de ser chueca en la idea que el pueblo le pegaba. Ya no curvaba la mirada de quien pasaba, sino que la invitaba a mirar con respeto. Las paredes, ahora reforzadas, guardaban una galería pequeña con reproducciones que contaban la historia del pueblo y de las piezas que quedaban por conservar. Se abrió un día al público con visitas concertadas para escuelas y con talleres que celebraban la memoria de Rafael, el carpintero cuya historia había sido el motor de todo. La inscripción del marco, lo que proteges con tu vida te protegerá a ti, seguía sobre el dintel, inscrita con mejor caligrafía, como quien toma una frase y la transforma en lema de vida. Los hijos crecieron. Emiliano, con manos más seguras, dirigía ahora a aprendices en el taller de la ciudad, y cada vez que volvía al pueblo traía materiales y trabajo para quienes lo necesitaban. Mateo consiguió ingreso a una escuela técnica, con apoyo de una beca que la fundación gestionó. Lucía expuso en la galería regional una serie de pinturas inspiradas en la casa y en su madre. En una de esas obras, una casa inclinada se transformaba en una figura que abrazaba niños. Carmen terminó su curso y trabajó en la clínica del pueblo. Gael jugaba en el equipo local y fundaba con amigos un espacio para los pequeños que querían practicar deporte. Santiago, con su acordeón, amenizaba fiestas y enseñaba música a chicos que antes no tenían acceso. No hubo un salto mágico, pero sí una política sostenida de cuidados. La casa se volvió nodo de oportunidades, no de envidia. En la memoria del pueblo quedó la noche del intento de saqueo, una advertencia que había forjado una comunidad más vigilante. También quedó la imagen de doña Estela en el balcón, muchas veces ausente en cuerpo, pero presente en acto. Su manera de donar no era espectacular, era precisa. Había decidido dar no por lástima ni por espectáculo, sino por una convicción política y social, que quien demuestra su valor en actos cotidianos es quien debe recibir la posibilidad de sostener a otros. No es una lotería, decía cuando alguien la llamaba generosa con exageración, es una decisión consciente. La historia, como suelen ser las vidas, no terminó con una sola lección. Trajo varias, la de la prudencia, la de la comunidad, la de la ley que cuando funciona protege lo vulnerable, la de la riqueza que no es un premio divino, sino un recurso para transformar. Hubo también lecciones amargas, que el rumor puede corroer más que la lluvia, que la codicia toma formas veloces y que la justicia necesita apoyo social. Pero el punto final que dejó el relato fue otro. La generosidad, acompañada de cautela y de estructuras claras, puede ser un instrumento poderoso. Años después, en una mañana clara, la casa ya no parecía encorvarse. La luz jugaba en sus paredes como una promesa cumplida. Isabela, con canas que le dibujaban un mapa de valientes decisiones, se sentó en el porche y miró a sus hijos. Al fondo, la pequeña sede de la fundación recibía una señora que venía a inscribir a su hija en un taller de costura. Un auto pasó despacio, saludó y la comunidad se vio en movimiento, no como un telón que oculta, sino como una trama que sostiene. Estela, en su lecho de vejez,
Acompañó con su presencia hasta donde pudo. No vivió para ver todo lo que la Fundación hizo en décadas, pero sí alcanzó a leer los primeros informes, donde los números medían lo que las manos realizaron: becas otorgadas, cursos impartidos, vidas que cambiaron de dirección. Doña Estela se fue con la certeza de que la casa no fue una trampa, sino un pago con intención, una entrega hecha a quien había demostrado con hechos su valor. Le dijo a Isabela, en uno de los últimos momentos, que no recordara su nombre con gratitud excesiva, sino que lo hiciera con responsabilidad. Que lo que haces con esto no sea para jactancia, le dijo, que sea para multiplicar. Isabela enseñó a sus hijos a firmar documentos, a presentar cuentas simples, a valorar la palabra de un notario y la transparencia. Aprendieron que la riqueza no es un fin, es un medio que, administrado bien, resguarda vidas. En la inauguración pública de la sede de la Fundación, Emiliano dio un discurso corto y honesto. Habló de su padre Rafael, de su madre que no aceptó humillaciones y que con trabajo cambió el curso de una única casa. Habló también de los errores y de la necesidad de reglas. La gente aplaudió sin excesos. El aplauso fue más un asentimiento que una celebración. La inscripción en la puerta volvió a escucharse con diferentes voces. Los niños, que ahora eran jóvenes, la recitaban con el orgullo de quien había aprendido una máxima no impuesta desde arriba, sino practicada. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti, decían, mientras cerraban la puerta del cuarto, donde aún quedaban objetos conservados para la memoria local. La frase, repetida como un juramento cotidiano, ya no era advertencia ni promesa en sentido místico, era una consigna ética. Cuida lo que tienes y cuida a quienes dependen de ello, con transparencia, responsabilidad y comunidad. Al final, la respuesta a la pregunta del título se reveló no como una lección moral simplista, sino como una verdad compleja y humana. La casa chueca no era una trampa peligrosa plantada por un destino maligno, tampoco era un pago que llegara sin riesgo. Fue un pago con intención. Doña Estela decidió entregar lo que podía, para honrar un acto de entrega. Con esa entrega vinieron riesgos reales, la codicia ajena, la exposición, la presión de quienes querían apropiarse. Pero la diferencia la marcaron la prudencia, el marco legal, la decisión de proteger con transparencia y la solidaridad de una comunidad que aprendió a mirar con otros ojos. La última imagen que quedó fue sencilla y poderosa, la casa, ya más recta, recibiendo el sol de la tarde. Los niños mayores ayudaban a pintar el frente. Un cartel con el nombre de la fundación colgaba discreto en la pared. La inscripción sobre el dintel brillaba en una tipografía nueva. Doña Estela había plantado la semilla. Isabela, con manos de mujer que había conocido la pérdida y la dignidad, la había regado con trabajo. Lo que se protegía con vida se volvió un resguardo para muchos. Si esta historia te emocionó, compártela y suscríbete. Cada relato ayuda a construir una comunidad que mira y protege. La casa chueca, ahora con los hundimientos corregidos y las ventanas abiertas a la vida, seguía guardando historias. Cuando pasas por el camino, puedes ver a los niños correr, escuchar el acordeón de Santiago y, si te acercas, leer sobre el marco: lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Esa frase siguió siendo la promesa más humana, no porque garantice riquezas, sino porque, cuidando con responsabilidad lo que se nos confía, abrimos espacio para que otros sean sostenidos.